Hoy hemos visto a un presidente de la Unión Europea que se hunde con ella, un discurso con bastantes ocurrencias y poca propuesta concreta, que ha renunciado a poner encima de la mesa políticas de cambio profundo, que es lo único que podría llevarnos a una situación de mejora. Al contrario, Juncker lo que ha hecho ha sido sacar pecho de una supuesta recuperación económica y de las políticas que se han mantenido hasta ahora. Políticas que nos han llevado a más de 20 millones de personas en paro y a 40 millones de personas en pobreza severa en la Unión Europea. Eso sí, en España, en 2016, las empresas del IBEX 35 ganaron 34.000 millones de euros. Quizá por esto, el periodo Juncker es también el periodo de más euroescepticismo de la historia. Una Unión Europea que es vista por cada vez más ciudadanos y ciudadanas como instituciones que nos agreden a nosotras, pero que cuidan a los bancos. La era Juncker está siendo también la más violenta contra las personas migrantes y refugiadas. La Europa Fortaleza ha adquirido en los 2 últimos años una dimensión de horror y barbarie. Más de 14.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde 2014, como consecuencia de unas políticas de migración que cierran puertas, que construyen muros y que externalizan las fronteras a través de pactos con Turquía o con diferentes milicias en Libia. Se comprometieron a reubicar a 98.000 personas y solo han cumplido con 27.000. Eso sí, en 2016, 112.000 personas han sido deportadas, una cifra que cuadruplica a la de las personas reubicadas, pero que para el señor Juncker le parecen insuficientes personas deportadas. Entre los objetivos que se ha marcado está el de incrementar el número de deportaciones, expulsar al máximo posible de personas migrantes. Juncker ha hecho todo su discurso desde una perspectiva securitaria, como si quienes llegaran a Europa no huyeran del hambre, de la guerra o de la explotación, sino que fueran un enemigo del que hay que defenderse. Con este discurso legitima y alimenta la xenofobia que no para de crecer en la Unión Europea, y como ejemplos están los resultados de Le Pen en Francia o de Hofer en Austria. También Juncker es el único presidente que tiene el honor de haber perdido un miembro de la Unión Europea en vez de sumar. Empezó siendo presidente de la Unión Europea de los 28 y probablemente acabará siendo de la Unión Europea de los 27. El Brexit como ejemplo del fracaso de la Unión Europea, del fracaso de unas políticas que generan pobreza, de unas políticas que alimentan el nacionalismo xenófobo. Ahora, en plenas negociaciones, parece que a Juncker y a May solo les importa el libre movimiento de capitales, mientras que el de las personas y los derechos de los 3 millones de europeas y europeos en Reino Unido se han convertido en una moneda de cambio en negociaciones que se producen en la opacidad que caracteriza a la Unión Europea. En la intervención de hoy de Juncker no ha puesto sobre la mesa ni una propuesta, ni un dato, ni un posicionamiento de estas negociaciones. Juncker es la imagen del fracaso de la Unión Europea de Merkel, de Rajoy, de Macron, de las políticas de recortes laborales y derechos sociales, que al mismo tiempo aseguran beneficios para las grandes empresas europeas y extranjeras con acuerdos de libre comercio como el CETA con Canadá o los nuevos acuerdos con Australia y Nueva Zelanda de los que hoy ha hablado el señor Juncker en el discurso. Juncker es quien hoy ha hecho el discurso, pero también hay que decir que no está solo. Juncker no es más que la cara visible de un modelo de Unión Europea y de unas políticas apoyadas por socialdemócratas, por Partido Popular Europeo y por los liberales. Hoy hemos visto nuevamente ese intento de derivar responsabilidades al Consejo, así como también muchas veces el Consejo culpa a la Comisión Europea. Pero la realidad es que Consejo y Comisión están apoyados por los mismos partidos y son los mismos intereses. De hecho, la propuesta de un presidente común de ambas instituciones y de un ministro de Economía y Hacienda europeo no hace sino ahondar en un modelo antidemocrático. La lucha contra el terrorismo del Daesh no puede basarse, como se ha desprendido del discurso de Juncker, en más militarismo y en un cercenamiento de las libertades individuales. Sus propuestas pasan por una política militar común al servicio de la OTAN y por una agencia que intercambie datos personales sin orden judicial. Sin embargo, nada de romper relaciones con países que financian el terrorismo, como Arabia Saudí o Qatar. Tampoco hemos escuchado nada de no continuar respaldando intervenciones militares como las que han sufrido Afganistán, Irak o Libia en manos de Estados Unidos y de países europeos, y tampoco ha hablado de abordar la situación de desigualdad, pobreza o exclusión y la falta de esperanza en un futuro para muchos jóvenes en nuestras ciudades, porque estas serían las únicas medidas efectivas para combatir esta violencia.
En el discurso de Juncker, además, no hemos oído ni una sola palabra sobre el terrorismo machista. En el Estado español, 36 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año. Las mujeres seguimos cobrando pensiones más bajas. La brecha salarial sigue siendo una realidad en Europa. La pobreza afecta más a las mujeres, especialmente a las mujeres con diversidad funcional. Pero esto no está entre las prioridades de la Comisión Europea, como hemos podido ver en el discurso. Y las palabras que hemos escuchado sobre lucha contra el cambio climático no dejan de ser palabras hipócritas, porque de poco valen las medidas que se pueden poner en marcha si al mismo tiempo lo que se hace es beneficiar a grandes empresas que no paran de aumentar las emisiones. Frente a la situación actual, bueno, pues yo creo que la izquierda europea también tenemos una responsabilidad, ¿no? Por una parte, la responsabilidad de seguir movilizando a las clases populares, a las que la Unión Europea ha dejado al margen, y ahí yo creo que el ejemplo de los franceses y las francesas contra la reforma laboral que están saliendo a la calle, y también la responsabilidad de seguir tejiendo alianzas para construir una alternativa social, económica, política, con nuestros derechos, con los derechos del planeta y con la lucha contra el patriarcado como ejes fundamentales de nuestra alternativa. Yo creo que estos serían en estos momentos los retos de la izquierda europea.